la historia de los Indianapolis Colts. La controvertida prehistoria de los Colts. Los Indianapolis Colts, o Potros de Indianápolis, con sede en la propia capital del estado de Indiana, compiten en la división sur de la Conferencia Americana, la AFC. Disputan sus encuentros como locales en el Lucas Oil Stadium. La franquicia es considerada por la NFL, no sin controversia, fundada en 1953 como los Baltimore Colts, o Baltimore Colts, comenzando a jugar en el Memorial Stadium con la incorporación de su máxima leyenda hasta el momento, el quarterback Johnny Unitas, aunque existe clara evidencia de que su existencia se remonta a 1913, antes incluso de la creación de la NFL en 1920, pero eso lo contamos enseguida. Desde 1953, la franquicia de los Colts permaneció en esa ciudad de Maryland, en Baltimore, hasta 1984, año en el que se trasladó a la capital de Indiana, a Indianápolis. A lo largo de su historia, los Colts han ganado al menos un total de 2 Super Bowls, la 5 y la 41, 7 títulos de conferencia y 16 títulos de división. Esto hasta 2022. Todos estos títulos suponen únicamente los títulos reconocidos por la NFL, pero sus fans más acérrimos reclaman más títulos para la franquicia por la controversia generada en torno al no reconocimiento del pasado de la misma anterior a la antigüedad otorgada unilateralmente por la liga que data de 1953 y no al de 1913 o como mínimo 1920 reclamado por la historia y sus fans, que se remontan a 1913, 7 años antes incluso de la creación de la propia liga NFL con el nombre por entonces de APFA, Asociación Profesional de Fútbol Americano. Los Colts tendrían varios títulos pre-NFL y uno más de campeón que fue conseguido por una de las franquicias anteriores en su existencia, los Dayton Triangles, los Triángulos de Daytona, pero de sus títulos hablaremos más tarde. Para empezar, centrémonos en sus orígenes. Para narrar su larga historia empecemos por la controvertida prehistoria de los Colts. El equipo, aunque fue fundado presumiblemente en 1953 según la NFL, como hemos dicho anteriormente, en Baltimore, Maryland, como Baltimore Colts, heredando su plaza en un traslado desde la ciudad de Miami, en concreto de los Miami Seahawks en 1947. Como quiera que a los aficionados no les gustaba y no reconocían propio ni acorde para su equipo el de esa especie animal, los Seahawks, se organizó un concurso de elección de nombre, del que surgió el cambio por un nombre más reconocible y entrañable por sus nuevos aficionados, y como resultado de ese concurso ganado por Charles Evans de Middle River, un suburbio del este del condado de Baltimore, el equipo pasó a llamarse The Baltimore Colts, nombre que se debe a la tremenda tradición e historia de cría y carreras de caballos por las que era reconocida la ciudad de Baltimore por entonces. El 7 de septiembre de 1947, vistiendo los iniciales y antiguos uniformes de color verde y plateado, los Colts debutaron bajo la dirección del entrenador en jefe Cecil Isbell, paradójicamente más de un lustro antes de su presunta creación como franquicia, como asegura la NFL. Esa fue la primera encarnación de los Baltimore Colts, jugando posteriormente de 1950 a 1953 en la All-America Football Conference y una en la National Football League, la NFL. Los Baltimore Colts fueron uno de los primeros equipos de la NFL en tener un grupo oficial de cheerleaders o animadoras, una banda de música y un himno o canción de lucha, compartiendo ese honor con sus vecinos los Washington Redskins, 40 millas al suroeste en la capital del país. La franquicia de fútbol americano profesional de los Baltimore Colts se creó oficialmente en 1953, pero se le puede trazar una historia desde mucho antes y remontarse a incluso antes de que la NFL comenzara en 1920. Su primer antepasado o predecesor fue el antiguo equipo de los Dayton Triangles, los Triángulos de Daytona, fundado en 1913 y que fue miembro fundador de la NFL en 1920, cuando todavía era conocida como American Professional Football Association, es decir, APFA. Hasta 1922 se le conoció con ese nombre, en que se le dio el definitivo de NFL. Los Dayton Triangles o Triángulos de Daytona se formaron en 1913. Debido al indiscutible vínculo con estos, los Baltimore
York Colts podrían reclamar lo que podría considerarse su primer título oficial y campeonato todavía no reconocido, que es el obtenido el 3 de octubre de 1920 por un marcador de 14-0, ganando a los Columbus Panhandles en la final de ese año, celebrada en el Triangle Park en Dayton, Ohio. Inmediatamente después, el equipo pasó por los siguientes cambios. Primero, el equipo de fútbol profesional de los Triángulos de Daytona, los Dayton Triangles, se trasladó en 1930 a la ciudad de Nueva York, en el distrito de Brooklyn, y pasó a llamarse Brooklyn Dodgers, como sección de fútbol de los famosos Brooklyn Dodgers de las grandes ligas de béisbol. En 1944 cambió de nombre por el de Brooklyn Tigers y en ese mismo año se fundaban los Boston Yanks. En 1945 se fusionó con estos y fueron conocidos como The Yanks en la época de la Segunda Guerra Mundial. Ya que la franquicia de Brooklyn fue desmantelada por la liga y los jugadores del equipo fueron cedidos a los Boston Yanks como un equipo paralelo, los Yankees de Nueva York, que jugaron en la nueva competición creada en la posguerra, la AAFC, que es fundada por el expropietario de los Tigers, Dan Topping. En ese año se creó la franquicia de los Miami Seahawks en la propia AAFC, que cedió su puesto en la siguiente temporada, como antes comentábamos, a los recién bautizados Baltimore Colts, después de un concurso de selección de nombres entre los nuevos fanáticos del fútbol de la ciudad de Baltimore. Los Colts se unieron más tarde a una reorganizada NFL en 1950, tras la fusión de la AAFC con la liga anterior, junto con la incorporación de los equipos San Francisco 49ers y Cleveland Browns. Esta franquicia de los Baltimore Colts o Baltimore Colts fue disuelta más tarde por la NFL por razones financieras, después de su única temporada, la de 1950, el 18 de enero del año siguiente, de 1951. Los Yankees de Nueva York de la NFL fueron desmantelados después de su única temporada, la de 1951, y reemplazados en 1952 por los Dallas Texans, con la primera expansión de la liga en la escuela secundaria y el fútbol universitario de Texas, siendo la primera franquicia en el sur de los Estados Unidos en una ciudad, Dallas, que era pilar del fútbol colegial en el país. El dueño de los Texans devolvió el liderazgo del equipo a los propietarios de la NFL a mitad de esa misma temporada. Los Texans se convirtieron en un equipo nómada a esas alturas de la temporada de 1952, sin base de local, jugando solo partidos fuera de casa y retirándose al final de esa misma temporada de 1952. La franquicia de los Dallas Texans regresó a la liga el 14 de noviembre de 1952 y después de que no pudieran encontrar un comprador para el equipo, la franquicia fue desmantelada. Entonces la NFL tenía un hueco que cubrir en su calendario donde estaban originalmente los Texans y otorgó ese puesto a la considerada nueva franquicia de los Baltimore Colts en enero de 1953. Y es este hecho el que toma como referencia la NFL para otorgarle la antigüedad de 1953 a la franquicia de los Colts. Actualmente la NFL dice que consideran a los Colts como un equipo de expansión de ese año, de 1953, no teniendo en cuenta su trayectoria anterior, por lo que no considera que los Colts sean una continuación de la franquicia Triangles, ni de los Dodgers, ni de los Tigers, los Yanks, los Bulldogs, los Seahawks, los Texans, a pesar de que los activos de la franquicia estaban enlazados y probados, y que de una forma o de otra nunca se perdieron ninguna temporada de competición. En cualquier caso, su comienzo reconocido y esplendoroso en 1953 va unido al de una de sus grandes estrellas, el quarterback Johnny Unitas, con el que dominaron el fútbol y la NFL, pero eso te lo cuento en el segundo capítulo.